Laureano Márquez es mi invitado esta noche. Usted puede comentar la entrevista a través de las redes sociales, el hashtag Shirley con Laureano. En el corte anterior hablamos del cuidado de la palabra y yo recordaba cuando estaba elaborando esta entrevista que dos de tus columnas, que fueron publicadas por el diario Tal Cual, irritaron al gobierno y eso terminó en un pleito legal. Hoy en día, después de ese episodio, cuidas mucho más lo que escribes, piensas mucho más lo que dices. El límite de la autocensura y la prudencia es cada vez más delgado e incluso has apelado a la autocensura. Yo creo que quien escriba en este momento o hable en Venezuela y no diga que está pensando detenidamente lo que escribe o lo que dice, yo creo que miente un poco. O sea, en este momento todos estamos como bajo la lupa de la amenaza. Entonces, efectivamente, mi escritura se ha vuelto mucho más meditada. A lo mejor en algunas cosas los humoristas tenemos la suerte de que los regímenes autoritarios son como un estimulante para el ingenio. Por ejemplo, en mi último artículo era sobre un tema de un funcionario que pidió el uso del polígrafo. Y bueno, yo hice todo el artículo y me cuidé de no nombrar a los funcionarios. O sea, por ejemplo, evito ese tipo de cosas. Ya no nombro a personas del régimen. Y hay algunas personas particularmente que he decidido no nombrar ni siquiera en conversaciones privadas, porque sé que son personas sumamente peligrosas. Entonces, no nombro, sino nombro las situaciones. Logro todavía comunicar lo que quiero decir, digo todo lo que pienso, pienso todo lo que digo, pero sin duda estoy, como todos los que escribimos en Venezuela, bueno, en límites autoestablecidos. ¿Y eso no te desgasta? ¿No te sientes desgastado? Bueno, eso se me convirtió ya en parte de mi vida. O sea, yo hago varias relecturas de mis escritos y a veces también cuando tengo dudas consulto. Hay que tener cuidado porque además ellos están como ellos sobreinterpretan todo. Yo recuerdo que una vez yo escribí un artículo cuando me tocaba salir el día que era el sepelio del presidente Chávez. Y yo dije, bueno, esto es un día sumamente delicado, yo voy a escribir un artículo ajeno a toda esta situación. Entonces escribí un artículo sobre el humor. Y entonces cité un poema de Aquiles Nazoa que se llama Verbos Irregulares, que es un poema como que lo que dice el poema es, bueno, en tiempos difíciles uno termina por callarse, ¿no? Entonces puse ese escrito como diciendo, bueno, en un día como hoy yo prefiero callarme. Bueno, ¿para qué fue aquello? A veces me pasa que las reacciones yo las comienzo a ver en el Twitter, cuando empiezan los insultos de los aludidos o de los sectores a los que adversan a uno. Y entonces empecé a ver unas cosas como demasiado graves, es decir, porque tú te burlas del presidente Chávez aún sin ser sepultado. Y yo dije, ¿y qué pasó? ¿Dónde fue esto? ¿Dónde lo escribí? ¿Qué dije yo? No sabía. Entonces, bueno, resulta que en un programa nocturno afilado habían dicho que ese artículo, o sea, le hicieron un análisis de contenido cargándolo de unas agresiones al presidente fallecido que no estaban en el artículo, ni estaban en mi mente, ni eran ideas solapadas mías, porque además había decidido, de otras cosas, por respeto a la gente. A mí me parece que el dolor de la gente es respetable. O sea, a mí no me gustaba el presidente Chávez, pero entiendo que a alguna gente le gustaba. Y me parece que el duelo es una de las cosas por mi propia formación religiosa que yo respeto. Entonces yo no entendía aquello. Yo decía, pero ¿cómo pudieron hacer este análisis? Bueno, la cosa motivó una carta de un sector de la familia de Aquiles Nazoa, agresivísima contra mí porque supuestamente yo estaba utilizando a Aquiles Nazoa en contra del presidente Chávez. Una cosa impresionante. Entonces, a veces no es solamente lo que dices, sino lo que el poder sobreinterpreta de lo que tú estás diciendo. Por eso digo, escribir de esa forma es sumamente agotador, porque Es no puedes muy tener el agotador. control, tú puedes Sí, tener control de tus palabras, pero no de las claro, interpretaciones. claro. Ahorita que hablabas de tu vocación religiosa, también supe que quisiste ser cura. Lo Me intenté. preguntaba qué o quién hizo que desistieses de esa idea. Bueno, al final la idea fue mutando. O sea, yo creo que la idea que me motivaba a mí para ser cura era el servir un poco a la comunidad. Me parece que la vocación religiosa tiene un sentido de servicio comunitario que a mí me llamaba la atención.
Y después lo fui transformando en otras cosas. Cuando fui dirigente político en bachillerato, además yo era dirigente político a escondidas de mi papá. Mi papá no sabía que yo sacaba a los estudiantes del liceo a manifestar a las calles en la época de Luis Herrera, que uno preguntaba dónde están los reales de la educación, los tiene Luis Herrera en El Salvador. Y entonces era una época en la cual bueno, yo tenía ese deseo de servir y eso después se fue transformando y me metí a estudiar ciencia política porque me parecía que la política, y así la considero todavía, es una manera de servir, y después terminé en el humor, bueno, uno por supervivencia, pero también lo he transformado en una manera de servicio, creo. Pero no hubo alguien, un gran amor que te dijo, oye, definitivamente yo no estoy dedicado a la No, vida no, pero célibe. no fue el amor lo que me separó de la vocación religiosa. Cuando el amor llegó ya yo me había separado de la vocación religiosa. Somos sociedades contradictorias y uno se pregunta por qué es uno así. Siempre hay que culpar a alguien. Es costumbre nuestra culpar a los gobiernos anteriores. Y el primer gobierno anterior que nosotros tuvimos es el de los españoles. La culpa es de España que nos conquistó. Tú vienes de un hogar muy humilde y una amiga en común me contó que en una oportunidad cuando estaba frente a la mesa te pusieron un plato con 5 cubiertos y tú no sabías para qué servían los otros cubiertos. Y eso dice mucho de las carencias culturales con las que creciste o en medio de las que creciste. ¿Cómo enfrentaste a lo largo de tu vida, cómo supliste a lo largo de tu vida esas carencias? Bueno, no han sido suplidas del todo. Oye, a mí Shirley. me parece que tú eres un hombre tremendamente culto. Muchas gracias. Bueno, mira, una de las cosas que mi hogar era un hogar, bueno, de inmigrantes canarios, no era un hogar proclive, digamos, a los espacios culturales, a los libros, ese tipo de cosas. Eso lo fui encontrando yo después en mi vida, la vida me fue llevando a eso. Mira, había siempre elementos inspiradores. Por ejemplo, tenía en Maracay un vecino que había estudiado sociología, tenía un negocio vecino al de mi papá. O sea, su papá había muerto y él había tenido que dejar su ejercicio profesional para ir a atender el negocio, pero era un sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, Luis, Luis Blanco su nombre. Y entonces siempre se ponía a hablar conmigo y me decía cosas como, tú tienes que leer el periódico todos los días, el periódico es importantísimo, las noticias son importantes, me hablaba de libros, me hablaba de películas, fue un elemento que conversar con él me iba dando el tamaño de mi ignorancia. Y uno de los puntos principales de la vida que una persona debe tener para salir adelante es medir el tamaño de su ignorancia y tener siempre presente eso. A mí me pasa cuando voy a una biblioteca, una gran biblioteca, digo, bueno, es que la ignorancia de uno es todavía extraordinaria. Y admiro mucho la sabiduría en la gente y en una persona como Uslar, la admiré muchísimo porque Uslar era un intelectual integral. A mí me gustaría algún día ser algo así. O sea, no como Uslar, pero digamos, ser más dado a las cosas académicas, intelectuales. La fui supliendo observando el mundo, porque creo que además, y eso también ha facilitado mi labor de humorista, el humor es una observación, el humor observa mucho lo que está pasando a su alrededor. Y entonces, bueno, me fui encontrando con todas mis carencias en la medida en que iba, o sea, había un ciclo de cine en Maracay y alguien me hablaba de la película Missing, chilena, y bueno, eso no la había visto, y entonces yo iba y la veía, y después algunas veces iba a la biblioteca. Pero en ese episodio de la comida, tengo entendido que gracias a la observación... Sí, bueno, yo me quedé así quietico porque, bueno, a mi casa se comía normalmente, es decir, un tenedor, un cuchillo y una cuchara si hacía falta. Mi mamá nunca servía una mesa, mi mamá servía muy bonito la mesa, pero no servía una mesa, además no teníamos 7 cuchillos ni 4 tipos de tenedores. Había un tipo de tenedor, un tipo de cuchillo, un tipo de cuchara. Eso era lo que había, la cuchara para la sopa y lo demás para todo lo demás. Entonces, bueno, después, bueno, me enfrenté a esa mesa y cuando yo vi esa mesa yo decía, bueno, esto no sé, cómo aquí me perdí. Y además, pero yo creo que tengo, y eso me ha ayudado mucho en la vida y a lo mejor eso ayuda a la gente, el sentido del ridículo, o sea, de no meter la pata. O sea, porque, ¿sabes? La gente que es prepotente, que es creída, va y mete la pata muy fácilmente. Cuando tú estás consciente de la dimensión de tu ignorancia y lo tienes internalizado, entonces tú no metes tanto la pata porque consciente de ello tú observas y tú dices, bueno, yo voy a ver exactamente, alguien tiene que empezar aquí y cuando esa persona empiece yo voy a ver lo que él iba a hacer exactamente lo mismo. Y así lo hice y nadie en la mesa notó que era la primera vez a la que yo me enfrentaba a una
mesa estrictamente Tu madre servida. decía que de tus hermanos tú eras distinto. ¿Qué te hacía distinto? Bueno, yo creo que, bueno, nosotros nos parecemos mucho en algunas cosas familiares. Quizá mis inquietudes siempre fueron distintas a las de mis hermanos, pero digamos, quizá el que tenía las aficiones artísticas era yo, el que le gustaban las cosas extrañas, ciencias políticas, humor. Sí. Te hacía Sí, bueno, particular. eso hacía sumamente raro a uno en la familia. Y más en ese tipo Sí, sí, claro. de Bueno, y familia, además que mi ¿no? De familia la guerra. luchó todo el tiempo contra eso. Yo traté de hacer teatro en Maracay y mi mamá siempre se opuso. No, 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 usted no, a mí no me dejaron hacer teatro. Yo hice teatro en el liceo en el que estaba porque, bueno, era parte del asunto académico del liceo, del currículum. Era una asignatura extra cátedra. Creo que me hablas de Maracay, con eso voy a hacer una pausa. Quien crece en el estado de Aragua, me imagino que tiene una visión muy particular, además de cercana, con relación al mundo militar. ¿Cuál es tu visión particular de ese mundo? Me lo vas a responder al regreso. Hacemos una pausa, ya volvemos con más de Shirley con Laureano. Es el hashtag, usted puede comentar la entrevista a través de las redes sociales que están en pantalla. Ya regresamos.